Creo que hoy, más que nunca en la historia de la humanidad, se habla acerca de la marca de la bestia. El pasaje universal es Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18, donde dice: además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues es número de hombre y es el 666. Es alrededor de estos primeros dos textos únicos en la Biblia con el que se ha hecho muchas especulaciones y teorías a lo largo de los años, y han convertido la marca de la bestia en algo netamente literal y físico, casi al 100%. Pero, ¿es esto así? El contexto del libro de Apocalipsis y la Biblia nos dicen algo. Si buscamos en todo Apocalipsis o el resto de la Biblia, no encontraremos ninguna pista, ni indicios o textos alternativos, ni explícita ni implícitamente que la marca del anticristo sea algún tipo de artefacto o suceso físico. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Nos enseña algo al respecto? Para poder interpretar correctamente este texto debemos comprender todo su contexto bíblico. Recuerda siempre estas dos claves importantes al estudiar la palabra de Dios. Primero, la Biblia siempre se interpreta a sí misma. Es decir, no hay margen a la deducción personal o a la especulación humana. Segundo, nunca ningún texto contradice al contexto o al resto de la Biblia. Recuerda que la Biblia está formada por cartas o libros, por lo que para poder comprender un texto específico o en particular, siempre debes leer la carta o el libro completo. Caso contrario, leer un pedazo de en medio de una carta o un libro y luego sacar conclusiones y afirmaciones del mensaje inscrito sería ir en contra de la lógica y la razón. Permíteme hacer esta pequeña introducción, por favor. Número 1. Significado de la palabra Apocalipsis. La palabra Apocalipsis a muchas personas le produce fobia solo oír la palabra misma. Otros lo relacionan inmediatamente con eventos catastróficos o cataclismos. Pero Apocalipsis es una palabra que proviene del latín y del griego y en ambos significa lo mismo: correr el velo o revelación. Es decir, bajo ningún punto de vista, Dios tuvo la intención de crear un libro críptico para sus hijos, que fuera indescifrable o incomprensible. Eso no tendría sentido, todo lo contrario. Por eso el libro comienza diciendo en Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Así de sencillo. Por lo que todos los que somos cristianos nacidos de nuevo debemos eliminar de nuestras mentes y corazones toda idea mística y oculta que se le ha dado siempre a este hermoso libro. Seguimos leyendo. Y se la dio a conocer a su siervo Juan por medio de su ángel. Y éste da fe, es decir, da testimonio de todo lo que ha visto y de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan u observan, dice otra versión, lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Entonces encontramos que en este libro se muestra lo que ha de suceder y que seremos felices, bienaventurados, si utilizamos la metodología de interpretación que Cristo nos indica: leer, oír y guardar. Que esta última también lo que significa es prestar atención a lo que está escrito en toda la carta
y no en un solo texto y de allí darle rienda suelta a nuestra imaginación, no. Así que lo haremos a la manera de Jesús. Número 2. ¿A quién está dirigido y cuál es la intención de Apocalipsis? El Apocalipsis es una profecía dada a las iglesias de Jesucristo de todas las épocas. Por lo tanto, no es una profecía para que sea interpretada por el mundo, ni por Discovery, ni por History Channel, ni por lo que tiran las cartas, ni los astrólogos, ni los mediums, ni los que tienen programas de televisión de chimentos y misticismos, ni tampoco los que están buscando algo de fama o dinero jugando a ser profetas. Un sencillo y humilde miembro, servidor de Cristo, nacido de nuevo, puede interpretar y recibir la correcta revelación de esta profecía si se rinde al estudio de las Escrituras en oración y aceptando la guía por medio del Espíritu Santo. Así lo afirmó Jesús diciendo en Juan capítulo 16, verso 13, leemos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. El libro fue escrito para la iglesia de Cristo. Continuamos leyendo en Apocalipsis 1, verso 4. Yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Que la gracia y la paz esté con ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. El versículo 11 también lo confirma diciendo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todos los eruditos bíblicos concuerdan con que estas 7 iglesias representan a las iglesias de todos los tiempos y de todas las épocas en el mundo. La intención del libro, la palabra de Dios, siempre tiene la misma intención: consolar, exhortar y edificar a los santos, incluso si el libro es una profecía como el de Apocalipsis. Leemos en 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Apocalipsis no fue creado para saciar la curiosidad humana del futuro. Es un libro de amor y consolación de parte de Cristo a la iglesia atribulada y perseguida de todas las épocas, en especial la iglesia que le tocare atravesar la más grande persecución en el tiempo de la gran tribulación. Pasajes que leeremos más adelante para confirmar la veracidad de esta verdad. Número 3. El formato de la profecía de Apocalipsis. Apocalipsis es una profecía para ser entendida por los de corazón sano, que dan frutos para Cristo. Déjame explicarte y pon mucha atención, por favor. Apocalipsis contiene un altísimo porcentaje de simbolismo, por lo que no puede ser interpretada en su totalidad de forma literal. Debes comprender, por ejemplo, que en la doctrina de Jesús está el utilizar parábolas o símbolos. Según los evangelios, él mismo hablaba con parábola para que los incrédulos y religiosos no comprendieran el significado de lo que él estaba diciendo, pero sus discípulos sí. Y para poder interpretarlas nos enseñó que solo el sano de corazón, el que estaba convertido, es decir, el nacido de nuevo, podía comprender su doctrina y las enseñanzas. Leemos Lucas capítulo 4 versos 1 al 12. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina:
Escuchen, he aquí el sembrador salió a sembrar. Todos conocemos cómo sigue la parábola y luego continúa diciendo en el verso 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Notas cómo Jesús mismo marca la diferencia entre uno y otro grupo? Verso 12 continúa diciendo, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Mateo también registra lo que los discípulos le preguntaron. Leemos en Mateo 13, verso 10 al 17. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no lo percibirán. La pregunta sería, pero Jesús, ¿por qué? El verso 15 lo responde y dice, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, pesadamente oyen con los oídos y han cerrado sus ojos, no sea que sus ojos vean y sus oídos oigan y su corazón entiendan, y con su corazón entiendan y se conviertan, es decir, se vuelvan a mí y yo los sane. Cuando Jesús está diciendo aquí, no sea que, Jesús está aclarando que ellos voluntariamente están endureciendo sus corazones, cerrando sus ojos y oídos. De esa manera le están diciendo a Dios, yo no quiero que tú me enseñes nada, yo no quiero saber nada de ti, no necesito convertirme a tu evangelio, no necesito que tú me sanes de nada. De hecho, Jesús aclara en otro pasaje, yo no he venido a los sanos, en otras palabras, a los que se consideran sanos, sino a los enfermos. Jesús hablaba del corazón enfermo que tiene el hombre por la esclavitud, sordera y la ceguera que causa el pecado. Verso 16 dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. Bien, dicho esto, entremos de lleno en el tema. Definamos primero la palabra marca. El diccionario define la palabra marca diciendo señal que permite identificar o distinguir algo o alguien. Un ejemplo serían aquello como a los animales que se marcan con el sello de propiedad hecho de hierro caliente quemando en el cuero o en la piel de los animales. O como en la antigüedad que marcaban como propiedad a los esclavos de diferentes maneras según sus culturas para identificarlos y así fácilmente saber quiénes eran sus propietarios o sus amos. Los marcaban con un sello de hierro caliente del mismo modo que a los animales en algunos casos. Quiero también definir la palabra sello porque en este contexto es relevante. La definición de sello es grabado o estampa que da validez para identificar algo, como un documento o alguien como de su propiedad. En el libro de los Cantares, capítulo 8, verso 6, leemos acerca del amor diciendo, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Siendo así,
podemos decir que marca y sello en la Biblia significan lo mismo. Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? Según el apóstol Juan, ya viene hace 2000 años el anticristo colocando esta marca de forma visible, con su número o su número. La marca de la bestia, queridos hermanos, ponga mucha atención por favor, es el pecado. Así es, el pecado es la marca de la bestia. La marca del anticristo es lo que identifica a los incrédulos o religiosos como sello de pertenencia a él, pues son esclavos que obedecen a su gobierno y sistema. Algunos directamente usan su nombre y se autodeclaran sus siervos y adoradores e incluso tienen un libro llamado la Biblia de Satanás o incluso hasta templos. Y su número, 666, como la Biblia lo dice, es número de hombre. El hombre fue creado en el día sexto. Génesis capítulo 1, verso 27 y 31. Nabucodonosor envió crear una imagen para ser adorada, o caso contrario serías muerto en un horno de fuego, y las medidas de dicha imagen eran de 66 codos de altura y 6 codos de ancho. Daniel capítulo 3, verso 1. También el rey Salomón recibía a su haber anualmente 666 talentos de oro. Esto equivale a 21.000 kilos de oro puro por año. Segunda de Crónicas 9:13. Es decir, la marca de Satanás es fácilmente visible desde la creación. Es el deseo de independizarse de Dios en rebeldía, en odio y asesinato como Caín al principio, motivado por la envidia. La marca es el deseo de poder, de gobernar y esclavizar los hombres hasta que te adoren, como lo hizo Nabucodonosor. La marca es de avaricia, codicia y dinero desmedido, incluso de promiscuidad sexual, como lo vivió Salomón. Esa es la marca, la esclavitud del pecado en el corazón del hombre. El pecado es rebelión contra Dios y su palabra. Es la autosuficiencia del hombre, mis queridos hermanos. Es humanismo, es hedonismo, es la maldad, la indolencia, la avaricia, la iniquidad y el apetito sexual descontrolado gobernando al hombre sin Dios, hasta ser insaciable en su mayor expresión. Por eso Jesús dijo que cuando Él regrese sería como en los días de Lot y como en los días de Noé. Una marca física o visible en el final de los tiempos, cuando el anticristo gobierne, solo será un condimento exterior. Será una simple cereza en lo alto de un pastel, pero también será un terrible engaño para millones de conspiranoicos que se rebelarán a las políticas del gobierno del anticristo, pero odiando querer creer y obedecer a Cristo y sus mandamientos. Y tristemente esta mentira también engañará a millones de cristianos tibios, fríos o religiosos que solo piensan en no dejarse marcar físicamente con, llámese un chip o una vacuna o un nanochip o un G5, etcétera, etcétera, pensando que así solo serán salvos. Personas que vivieron solo para sí mismos, para complacerse, para divertimentos, para alcanzar estatus tras estatus, para alcanzar cada vez más poder económico, reconocimiento social, gloria o incluso fama. Cristianos que hicieron oído sordo, caso omiso a lo que alguna vez Jesús dijo: no se afanen, porque estas cosas son las
que buscan los gentiles, pero vuestro Padre Celestial sabe de las cosas que necesitas. Por tanto, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Hermanos, debemos priorizar, tener a diario una vida rendida a Cristo Jesús, preocupados por obedecer su voluntad con limpia conciencia, dejando de alimentar los deseos pecaminosos de nuestra carne para así vivir en santidad. Sé que no es fácil, pero es nuestro deber luchar con nuestras miserias y debilidades, llevándolas a los pies de la cruz y del trono de la gracia, donde podemos hallar el oportuno socorro para nuestras almas. Leemos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 28. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes escucharon que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si eres de Cristo, eres sellado por el Espíritu Santo y se te reconoce como cristiano. Leemos en Efesios 1:13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el espíritu de la promesa. Pero a los que el anticristo marca son reconocidos como anticristos, porque niegan a Cristo como Mesías y Dios y se rebelan a su palabra. Seguimos leyendo en 1 de Juan capítulo 2, versos 19 al 28. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Escucha atentamente este versículo 22, por favor. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hermanos, negar significa, según el diccionario de la Real Academia Española, decir que algo no existe, que no es verdad, dejar de reconocer algo, no admitir su existencia. La marca del anticristo es el mayor pecado que existe. Negar al Padre y al Hijo, que es el camino, la verdad y la vida. Y pon atención a esto, por favor. Vivir en este pecado de continua negación es el mayor acto de adoración a Satanás. Pregunta, ¿qué objetivo ha perseguido Satanás con su marca? Lo que ha pretendido desde el principio de la humanidad, que se le adore y se le reconozca como a Dios. El diablo toma a Jesús en los días de su ayuno y lo tienta de varias formas, tergiversando la palabra de Dios, y su última tentación fue esta. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, verso 8 al 10. Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versos 2 al 4.
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Cristo, sino que antes venga a la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es y ese será el anticristo. Pero esta es la advertencia de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. El verso 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Por eso, hermanos, no solo se trata de creer en el Padre y el Hijo, porque los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Se trata de rendirnos y humillarnos ante Cristo de corazón, de forma diaria, estudiar y obedecer su palabra, esforzarnos por vivir en santidad en cuerpo, alma y espíritu. Esto es verdadera adoración a Dios. En Primera de Juan capítulo 2 nos sigue diciendo la Biblia, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Continúo con el versículo 24. Lo que has oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pregunta, ¿qué otra cosa nos hace notar la Biblia que la marca del anticristo o de Satanás es el pecado? ¿Y no netamente una marca física visible? La trascendencia de la vida eterna. Solo la marca del pecado es un asunto vital que trasciende en la vida eterna del hombre. Se trata de que el destino eterno de cada ser humano esté en juego para todo aquel que no viva seriamente su vida revestido de Cristo. Apocalipsis capítulo 15, versos 2 y 3 nos dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. La victoria de los santos para entrar al cielo fue no tener la marca del anticristo. Al estudiar la doctrina de la salvación, queridos hermanos, aprendemos que hay una sola y única causa por la que el hombre está condenado al infierno eterno y se pierde. Esta es el pecado. Esa es su marca. Y existe una única y sola causa que puede salvarle y llevarle a la vida eterna. La justicia de Cristo obtenida en la cruz por medio de su muerte redentora. Por eso el que se arrepiente y cree en Jesucristo es salvo, nace de nuevo y el Espíritu Santo viene de inmediato y le sella, se convierte dentro de él en ese sello, en esa marca, en ese pasaporte para entrar en la vida eterna.
Por eso un cristiano fiel y santo no perderá su salvación porque lo obliguen a punta de arma a ponerse un chip o le introduzcan un nanochip en una vacuna o cualquier otra cosa física o visible que se invente en el futuro gobierno del anticristo. Vale aclarar que con esto no estoy diciendo que nos dejemos poner libremente cualquier invento tecnológico con el fin de que quieran o puedan manipular o controlar la voluntad humana. No, no estoy diciendo eso. Y un incrédulo rebelde a las políticas del anticristo o la resistencia de estos grupos que creen en reptiles de otros planetas, etcétera, etcétera, no por no dejarse poner nada de esto, pueden considerarse que entrarán al cielo eterno. No, repito, el no dejarse poner un chip o una vacuna o cualquier otra cosa visible del sistema opresor del anticristo no los hará salvos en la eternidad. Por lo tanto, la marca de la bestia no es algo físico, es netamente espiritual. No te precipites en tus pensamientos. Ya sé que estás pensando y preguntando, ¿y qué quiere decir entonces no podrán comprar ni vender? Ya lo explicaremos más adelante. Ten un poquitito más de paciencia. Querido hermano, solo Cristo salva, y todo aquel que ha creído y se ha arrepentido de sus pecados y ha rendido su voluntad y tiene la marca, el sello de Dios, las arras del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué son las arras? Bueno, el diccionario dice que es el objeto que se entrega como garantía de que se cumplirá una promesa. Leemos en 2 Corintios capítulo 1, verso 22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En medio de la persecución y la gran tribulación de aquellos días, Dios hará manifiesto su juicio sobre los incrédulos, pero Dios promete guardar a sus hijos. Él dice en Apocalipsis 9:4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿A qué se refiere entonces con la marca en su mano derecha o en la frente? Apocalipsis 13:16 dice así, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bien, como dijimos al principio, gran parte de Apocalipsis es simbólico y no literal. La frente es símbolo de la voluntad y la conciencia del hombre. Leemos Éxodo 28:36 y versículo 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación. He aquí otro símbolo. El yelmo era el casco de los soldados en batalla
que les protegía la cabeza y en especial la frente y el rostro, ya que poseía generalmente una visera para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y la mano derecha es símbolo de los hechos y las acciones de los hombres. Por ejemplo, sabemos que Dios ordenó a Moisés que con sangre debía purificar las acciones de Aarón y sus hijos, colocando sangre no solo en su mano derecha, sino también en su oreja, en su pie derecho, y que eran símbolos de sus actos, de lo que escuchaban o a dónde iban. Todo debía ser lavado con la sangre del cordero sacrificado para ser purificados. Éxodo 29, verso 20. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. También lo dice en Levítico. Y además, también se les colocaba aceite, símbolo del sello del Espíritu Santo. Levíticos 14, verso 17. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Salmo 121:5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Proverbios 4:27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Eclesiastés capítulo 10, verso 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Es obvio que está haciendo alusión a sus acciones. Mateo capítulo 6, verso 3. Aquí Jesús, una vez más, nos hace saber que muchas veces Él nos enseña cosas de maneras simbólicas. Dijo Jesús, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Claramente, en otras palabras, Él nos está diciendo, ten dominio propio sobre tus acciones, no hagas alarde cuando das a otros. Y Hebreos 12:13 nos dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Por último, veamos entonces a qué se refiere el texto que dice, no podrán comprar ni vender. Leamos Apocalipsis 13, verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bien, sí podrán comprar o vender los que tengan la marca. Eso está claro. Es decir, los que estén aliados o los que están aliados ya a todo su sistema perverso de este gobierno globalizado. Ahora, no podrán comprar ni vender está haciendo alusión definitivamente a la persecución legal del sistema gubernamental del anticristo en esos días sobre los cristianos. Como Satanás ya no encuentra forma alguna de que le adoren, iniciará la máxima persecución a los santos y comenzará a matarlos. Ejemplos y figuras de esto de forma local con los judíos fue en la era de Nabucodonosor, en la época de Antíoco Epífanes, o como lo fue con la invasión del año 70 después de Cristo por el emperador romano Vespasiano, de la mano de su hijo el general Tito, asediando y destruyendo durante 6 meses a Jerusalén, echando a todos y asesinando a más de 1 millón de judíos y destruyendo el templo de Jerusalén.
lo que era para sus discípulos o cualquiera de ese entonces algo imposible, ya que algunas rocas de la construcción llegaban a pesar hasta 400 toneladas y a Herodes le había llevado más de 40 años reconstruirlo, cumpliéndose así la profecía de Jesús sobre la abominación desoladora. Leemos de esto en las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús en Mateo 24, 1 al 3, y vemos las respuestas de Jesús en los versículos 15 al 25. Aquello no solo fue un suceso nacional, al cual Jesús afirmara a sus discípulos que no quedaría piedra sobre piedra en el templo, sino que aprovecha e ilustra lo que sucederá a escala mundial para el último periodo final de la historia, de lo que vivirá la iglesia de ese tiempo y de cuáles serán aquellos acontecimientos climáticos y sociopolíticos que atravesarán los santos. Será tan cruel aquellos días para la iglesia que el anticristo les impedirá comprar y vender desde incluso lo más básico para las necesidades humanas, quizás como el agua, la comida o remedios. Por eso, a esta época Jesús la llamó para sus hijos la gran tribulación. En aquellos días deberemos huir de seguro a donde Dios nos guíe, pues Él ha prometido sustentarnos. Podemos leerlo en Apocalipsis capítulo 12, verso 6, donde dice, y la mujer huyó al desierto, esta es la iglesia, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, es decir, 3 años y medio. También en Daniel 7:25 leemos, y él, es decir, el anticristo, hablará palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y medio tiempos. Según la Biblia, la Nueva Versión Internacional dice, les serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Mateo 24, verso 9 al 10, dice así, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, por estar testificando el nombre de Cristo. Verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán o se aborrecerán. Mateo 24, 21 y 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Daniel capítulo 8, versos 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Repito, esta representa a la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Daniel capítulo 7, verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis capítulo 20, verso 4, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Quiero aclarar algo.
Nota, hermano, por favor, que casi siempre dice por causa del testimonio de Jesús. En medio de los juicios de Dios, nosotros, por más que seamos perseguidos, seremos los bomberos en medio del incendio para salvar las almas de aquellos que crean en Él, testificando con valor hasta las últimas consecuencias, incluso aunque seamos asesinados en masas, como lo hizo Nerón o la Inquisición católica, aunque muchos sobrevivirán hasta el glorioso día de su venida y podrán ver cuando los cielos se abran y todas las naciones vean llegar al Rey de Reyes sobre las nubes en llama de fuego a la final trompeta. Apocalipsis 14, versos 2 y 13 dice: aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía: escribe de aquí en adelante, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice: sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Romano capítulo 8, verso 31 al 37 nos alienta y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Lucas 21:28 Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Querido hermano, quiero llenarte de aliento, de fuerzas en medio de tus tribulaciones, en medio de tus luchas. Quiero animarte a tener valor para seguir testificando de Cristo Jesús, salvando almas, predicando el Evangelio y viviendo en santidad. Te mando un gran abrazo. Por favor, no dejes de regalarme un like, de compartir este video con otros para que puedan comprender la verdad de las Escrituras. Dios te bendiga.